Ya, mis chicos. Compartir. Ya, ya, Una vamos preguntita, a Licen. empezar. Por ejemplo, en el caso de que no se acepta como para grabar, ¿no se queda grabado o sí? Ah, no, Eh, eso siempre, como yo les decía, siempre tienen que hacerme acuerdo, mis chicos. No, tenemos que nosotros mismos aplastar un botoncito para grabar. Si no, se grabó y ya nada. Sí, entonces no se puso a grabar y ya no se hizo lo que es nada. ¿Sí? Entonces, eso siempre háganme en acuerdo, chicos, siempre ya. Ya. La civilización romana, la ciudad romana. Vamos a ver, ¿sí? La ciudad romana decíamos que había, ¿sí? Varias categorías de ciudades, ¿sí? Una ciudad federada, ciudad conquistada sin resistencia. Pacta con Roma un tratado de federación por el cual entrega parte de su riqueza a Roma, a cambio, ¿sí? De mantener cierta independencia interna. ¿Sí? El municipio era una antigua ciudad conquistada que pasa a ser romana, sus habitantes pasaban a ser considerados ciudadanos romanos, ¿sí? La colonia era una ciudad fundada en las provincias por los propósitos romanos, ¿sí? Entonces se veía ahí plasmado, ¿sí? Que la ciudad romana tenía diferentes categorías, diferentes funciones, ¿sí? De lo que es en cuanto a la ciudad romana. Había estructuras, ¿sí? De las diferentes clases sociales y de de los diferentes, se podría decir, lugares donde se podía hacer algún trámite o alguna situación, como nosotros ahora. Los lugares más grandes para hacer trámites o alguna cosa, ¿sí? Son municipios, bancos, ¿sí? Lugares donde se encuentran las entidades públicas, ¿sí? Así era Roma, ¿sí? Hacía las partes, los lugares más importantes, ¿sí? La ciudad romana, Roma es una civilización urbana, ¿sí? El Imperio Romano era un conjunto de ciudades encabezadas por Roma. La parte más importante de la actividad de los romanos se llevaba a cabo en la ciudad, función de la ciudad, ¿sí? Centro político, político, económico, social y cultural, lugar desde el que se dirigía la explotación del territorio. ¿Sí? Y las ciudades más importantes, que era Roma, Constantinopla, Ravenna, Milán, Nápoles, Merita, Augusta, Mérida, Hispalis, Sevilla, Córdoba, Tarraco, Tarragona, Antioquia, Alejandría. Sí, entonces esto eran los lugares de la ciudad romana, sí, donde recuerden es el lugar urbano, sí, donde nosotros conocemos lo urbano, es ya la ciudad. Lo rural, sí, es la ciudad, perdón, lo rural es ya los lugares lejanos, los lugares, sí, donde se vive de la que es la ganadería, el cultivo, sí, y las cosechas, sí. Ustedes pueden ver aquí en el mapa, obviamente no se ve tan bien, ¿sí? Pero estos lugares eran aquellos lugares donde estaba la ciudad o el imperio romano, ¿sí? La ciudad romana, las ciudades antiguas eran desordenadas y no seguían un plan previo. Ejemplo, Roma, ¿sí? Las colonias y las ciudades construidas nuevas por los romanos eran ordenadas siguiendo un plan hipodámico o en damero. Cuadrículas como las ciudades griegas, ejemplo, la itálica. ¿Sí? El plano hipodámico o en damero, ¿sí? Es, por ejemplo.
Recuerden que las ciudades se formaban ¿cómo se formaban las ciudades, mis chicos? La ciudad, ¿cómo estaban formados primeritos sus calles? ¿Cómo era? Ya les dije, mis chicos, de una forma cuadricular, ¿sí? Entonces, recordemos que tenían eh, lo que era las ciudades de una forma cuadricular donde había la calle principal y la calle secundaria, ¿sí? Entonces, esto se llamaba, esta estructura del Imperio Romano se llamaba un plano, perdón, hipodámico, ¿sí? Este plano hipodámico, ¿sí? Era la estructura urbana, ¿sí? De Roma, ¿sí? Ustedes pueden observar, sí se está observando, sí pueden observar, mis chicos, ¿sí? Sí, Liz. La ciudad romana, ¿sí? La ciudad romana tenía las partes y edificios importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba el foro? El foro es la parte central de la ciudad, era el centro ciudadano y el mercado, ¿sí? Allí se paseaba, se negociaba, se discutía la política, etcétera. También había lo que era el templo, casa de Dios, lugar donde se rinde culto a los dioses, ¿sí? Como la basílica, ¿sí? Que es un edificio donde se impartía justicia, perdón, justicia y se realizaba trámites comerciales, ¿sí? Entonces ahí podemos observar, ¿sí? Las termas son baños públicos, eran el lugar de ocio preferido por los romanos. Se bañaban, daban masajes, iban al gimnasio, compraban, charlaban, etc. ¿Sí? Ahora la curia. La curia es el lugar de reunión del Senado o del gobierno de la ciudad, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se llamaba, por ejemplo, en Grecia, mis chicos, el lugar central, cómo se llamaba la plaza en Grecia, le decían a la plaza en Grecia. Foro, foro. No, esto es en Roma, mis chicos, ¿sí? Grecia, recuerden que mis chicos le decían, ¿sí? El ágora, ¿se acuerda? Ah, sí, El ahorita ya me acordé. ágora, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el Acrópolis en Grecia? ¿Qué era el Acrópolis, mis chicos? ¿Alguien? ¿Qué era o qué significaba el Acrópolis? Buenas noches, Licen. Dice que el Acrópolis era una ciudad fortificada que estaba construida en parte más alta en una ciudad donde era el centro religioso y a su vez era defensivo. Muy bien. Recuerden que el Acrópolis era el lugar más alto, ¿sí? De una ciudad, ¿sí? Un momentito, chicos. Ya. Entonces se puede ver, ¿no? Cómo diferentes imperios, ¿sí? Tienen sus estructuras. Recordemos que las partes importantes de las ciudades es el foro, el templo, la basílica, las termas y la curia, ¿sí? El foro, sí, ustedes pueden ver, el foro es la parte central donde ellos, sí, se reunían, sí, para hablar cuestiones en cuanto a lo que es el imperio, sí, el imperio romano, sí. El foro, miren en Roma, sí, el foro se encuentra situado en Roma y está hasta el día de hoy, sí, es un lugar turístico, es algo patrimonial, sí. Entonces aquí hubo la reconstrucción del foro. ¿Sí pueden ver, mis chicos? Sí, Sí, Liz. gracias. Sí. El templo, miren los templos como eran.
la reconstrucción de los templos, sí, fue así, ¿sí? Miren cómo fue desde abajo hacia arriba, ¿sí? Porque ya iban quedando, sí, iban quedando ya solo sus rastros, sí, pero hubo una reconstrucción. Recordemos que desde sus cimientos hay ya una forma. Entonces, es como le reconstruyeron al templo. Este templo se encuentra en Barcelona, ¿sí? El templo, ¿sí? Es en Maison, Carrea, Nimes, en Francia. El templo romano de Córdoba, ¿sí? Se encuentra ahí en Francia, ¿sí? La basílica, miren cómo es la planta y reconstrucción de una basílica, ¿sí? Son bien grandes, ¿sí? Donde se encuentra la basílica, ¿sí? Aquí la basílica puede ser, bueno, hasta el día de hoy se conserva, ¿sí? Lo que es la basílica de Magencio en Roma, ¿sí? Son solo queda sus ruinas, se podría decir, ¿sí? Unas partes de lo que es la basílica, ¿sí? Y eso ya se convierte eh, en un lugar patrimonial, ¿sí? Las termas, ¿sí? Entonces, las termas podemos ver, ¿no? Que son piscinas sin climatizar. Bolera, sí, es el lugar o el pasadizo, sí, para poder irse, yo qué sé, a cambiarse o Una para pregunta, irse a Alice. preparar. Dígame, Se ve dos dibujos, ¿no? ya. Dos. Esta El uno está claro y el otro está con montes. ¿Qué es esto? Ya, escuchen mis chicos. Esta parte donde está partes de unas termas, ¿sí? Esta terma, ¿sí? Es la estructura como ellos le hacían funcionar, pero esta que está como montes y aquí con un poco de lo que ha quedado, ¿sí? De sus ruinas, sí, es una parte de las termas, mis chicos, ¿sí? Está tomado desde una parte alta, se podría decir, ¿sí? Las termas. Estas son ruinas de termas, mis chicos, ¿sí? Sí, entonces se le puede decir ahora que es un yacimiento, es un lugar patrimonial que se llama Hipocaustos. Entonces, esto es una terma, ¿sí? Entonces, la estructura de la terma son piscinas sin climatizar, bolera, campo de lucha. Entonces, aquí también era un lugar. ¿Para qué decían que eran las termas, mis chicos? Para ir Para como, bañarse, masajearse. para masajearse, ir como un lugar de recreación. Muy bien, es para un lugar de recreación, de distracción, ¿sí? Para las personas de aquel entonces. Entonces, podemos ver, ¿no? Que su estructura hay, por ejemplo, campos de lucha. Entonces, también ahí luchaban. Imagínense, ¿sí? Había el vestuario masculino, sala fría masculina, sala templada masculina, sala caliente masculina, sala caliente femenina, sala templada femenina, sala fría femenina, ¿sí? Vestuario femenino, ¿sí? Y los aseos. Recordemos, ¿no? Que ahora, sí, ahora ya con la modernización, ¿no? Ya se puede observar, se puede plasmar, ¿sí? Lo que es lugar de recreación. Por ejemplo, nosotros decimos, vámonos, yo qué sé, en estas vacaciones, vámonos a un lugar específico para desestresarnos, para salir de ese estrés constante que vivimos continuamente. ¿Les ha pasado, no, que sufren ustedes estrés y necesitan irse a lugares para disfrutar? Y en aquellos lugares existen lo que son las piscinas, los ríos, las playas, ¿sí o no, chicos? Entonces, Sí, Liz. Y des- licenciada. desde mucho más antes, mis chicos, desde la antigüedad, ya ellos veían el bien de ellos mismos y de la sociedad, ¿sí? ¿Hasta aquí está entendido? Sigamos. Y dicen, La curia.
Sí, aquí podemos ver que la curia del Foro Romano y su reconstrucción. Sí, recordemos que todos estas, se puede decir, de todos estos patrimonios, hay una reconstrucción, mis chicos. ¿Sí? Recuerden que todos, sí, para volver a vivir esa época, sí, con los avances tecnológicos, con el conocimiento más avanzado del ser humano, ya se ve plasmado lo que es la curia. Entonces, ellos van reconstruyendo de lo que ha quedado de las ruinas del antepasado. Sí, la curia dentro, sí, ustedes pueden ver, sí, la curia es una reconstrucción ideal de la curia romana. ¿Ya? Aquí también dentro de la ciudad romana había partes y edificios importantes, como el teatro, que era un lugar donde se representaban obras teatrales. ¿Hasta ahora existe teatros, mis chicos? Sí, Liz. Ya, Dicen, en todo lugar creo que existen donde nosotros vivimos el teatro, ¿sí? Donde se presentan, sí, diferentes artistas, diferentes personas haciendo incluso teatro, ¿sí? El anfiteatro, mis chicos, es un edificio dedicado a espectáculos cruentos, ¿sí? Como lucha de gladiadores, caza de animales, ¿sí? Entonces se dice que cuando era un anfiteatro, era un lugar donde usted podía ir a ver a las personas más fuertes pelear entre ellos, ¿sí? Y el más fuerte ganaba, obviamente, ¿no? Entonces también había algo especial donde la gente incluso después de cazarles a un animal o lo que sea, también dice que luchaban contra animales, ¿sí? Entonces eso era un espectáculo para la gente y más para los emperadores y reyes, ¿sí? El circo, mis chicos, ¿sí? El circo era un edificio dedicado a carreras de cuadrigas, ¿sí? Monumentos conmemorativos, arcos de triunfo y columnas conmemorativas, infraestructuras como las calzadas, puentes, acueductos, puentes y cloacas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí está el teatro, miren mis chicos, ¿sí? Este lugar, sí, este es un teatro, ¿sí? Este es un teatro reconstruido, ¿sí? Según de los tiempos pasados, ¿sí? Del Imperio Romano, ¿sí? Entonces aquí está su estructura, ¿no? A los lados, ¿sí? En esta, ¿cómo se dice? Dicen esta curvita, mis chicos, sí se puede ver plasmado. Se puede ver plasmado, mis chicos, ¿sí? Que es para las personas que deseen ir a ver, ¿sí? Cómo se presentaban, lo que ellos trataban de expresar a las personas, ¿sí? Este era el lugar donde se presentaban o presentaban la actividad teatral, ¿sí? Sigamos. El teatro. Aquí pueden ver el teatro, mis chicos, ¿sí? El teatro que hasta el día se conserva, ¿sí? Incluso es un lugar turístico donde ustedes pueden ir a visitar. ¿Ya? Este es el anfiteatro. Es un coliseo romano. Anfiteatro se llama Flavio. Sí, hasta el día de hoy se conserva lo que son una parte de sus ruinas o de su estructura. Sí, pero se dice también, dicen, ¿no? Que está reforzado, ¿no es cierto? Porque al parecer nosotros que estamos ahí puede esto caerse, ¿no? No sé si alguien de ustedes ha viajado o conoce.
¿Alguien conoce? ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido el placer de irse, mis chicos? ¿A dónde, Licen? A Roma, Ah, no. a ver el anfiteatro romano, ¿sí? Entonces, el anfiteatro, ¿sí? Tiene esta estructura que es ovalada, ¿sí? Que se puede ver que por todos los lados, ¿sí? Iban la gente y observaba, ¿sí? La pelea de quiénes, mis chicos. La pelea de quiénes eran, de perros o gatos o de qué eran, mis chicos. La pelea de los De los romanos. personas. Animales y personas. Está bien, sí, mis chicos, los podemos designar, pero ¿se acuerdan que les dije de De gladiadores. Muy De bien, digo de sacarles con gladiadores. cuchara a ustedes, ¿sí? Y también cazaban animales, Misha. Sí, por favor, ponerse, mis Luchaban chicos, contra los animales. por favor, ponerse pilas, ¿sí? Por favor, después están diciendo, profe, no entendí esa pregunta. ¿Dónde también estaría esa pregunta? ¿Sí? Ya, entonces es así dentro de lo que es el anfiteatro de Itálica, ¿sí? Aquí dentro era como ellos peleaban, ¿sí? Y aquí eran vistos o visualizados por la gente que se encontraba en aquel lugar, ¿sí? Ahora, el circo, mis chicos, ¿sí? Era una planta de circo, el tarraco. Sí, ahí podemos ver la planta de circo, sí, su estructura, sí, la arena, sí, el lugar que se le designaba como la espina, sí. Entonces, podemos ver cómo el circo estaba estructurado, incluso por murallas, sí. Miren el circo antiguamente cómo era, mis chicos, miren. ¿Sí? El Circo Máximo de Roma. Ya el Arco de Triunfo, ¿sí? El Arco de Constantino en Roma. ¿Sí pueden ver, mis chicos? El arco, porque aquí tiene un arco, ¿sí? Para entrar, ¿sí? Ahí decían que era para entrar a se podría decir a una ciudad amurallada, ¿sí? Pero recordemos que solo esto es lo que ha quedado, mis chicos, ¿sí? La columna conmemorativa, ¿sí? La columna de Trajano en Roma, ¿sí? Miren, mis chicos, a qué altura esto estaba situado, ¿sí? ¿A qué altura estaba plasmado? ¿Sí? Miren qué altura tan grande. Las calzadas, mis chicos, las calzadas ya iban haciéndole de una piedra más lisa, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya no haya, yo me imagino, ¿no? Yéndome a esos lugares, ¿sí? Imaginariamente, mis chicos, porque no es que he vivido desde esa época, imagínense, ¿ya? Entonces se ve plasmado, mis chicos, ahí cómo las ciudades ya estaban estructuradas o las calles, se podría decir, ¿no? Ya estaban puestas, pavimentadas. Para ellos eran las calzadas ya puestas bien en escena, ¿sí? Y pavimentadas, ¿sí? Las calzadas, el mapa viario de Roma, ¿sí? Entonces, todos estas, donde sí ven, estas como que está rotito. Si ven aquí, estas linitas como que están rotitas, son los lugares donde se fue alcanzado lo que es las calzadas, ¿sí? Puestas de piedra, ¿sí? De los diferentes lugares, ¿sí? También había lo que eran los puentes, mis chicos, ¿sí? Los puentes, sí, estaban puestos como hasta el día de hoy, ¿no? Es una conexión entre dos ciudades, tal vez, porque nos limita tal vez un río, yo qué sé,
hasta lagunas, podemos decir, ¿sí? Pero ellos inventaron lo que son hasta el día de hoy que tenemos lo que son los puentes, ¿sí? Para las diferentes cosas que tenemos que hacer, más que todo para la comercialización, para la unión entre ciudades y otras ciudades, ¿sí? Entonces, esta es una conexión tanto económico y comercial. Los acueductos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los acueductos, ¿sí? Cómo eran formados los de Roma, ¿sí? Los cloazazo, ¿sí? Los cloaca máxima de Roma, ¿sí? Eran como túneles, ¿sí? Que ellos incluso construían como que eran utilizadas como trincheras, ¿sí? De los lugares para cubrirse del enemigo, de situaciones de enfrentamientos masivos, ¿sí? Entre aquel tiempo, ¿sí? Entonces, espero que esté entendido. ¿Está entendido hasta aquí, mis chicos? Sí, Liz. Disculpe, dice, ¿y estos túneles en qué parte de la ciudad hacían? Esto hacían casi, se Sí, podría licenciada. decir, en las afueras, ¿sí? De la ciudad, ¿sí? Porque ahí había lo que era el ataque de los diferentes imperios que querían tomarse el territorio. Recuerden que los romanos, sí, eran amenazados por quiénes, mis chicos, por quiénes estaban amenazados. Por los bárbaros, ¿sí? Recuerden que ellos eran los que querían tomarse el imperio y por ellos hubo la desintegración romana, ¿sí? Verán, chicos, pondrás a estudiar, ya estamos a puertas para salir. Después han de decir, ¿por qué me saqué dos? ¿Por qué me saqué tres? ¿Ya? Entonces, sin nada más que decir, mis chicos. Que tengan una excelente noche. Ya estará subida la tareita, ¿sí? Van a describir lo que, bueno, se creó o lo que inventaron los romanos a base de las ciudades romanas, ¿sí? Pueden ponerse, crearon puentes y acueductos. Suficiente, ponen una imagen y nada más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Sí, Liz. Gracias, Licenciada, dice, muchas sí. gracias. Nada más. Chao, chicos. Pueden salir de clases hasta el otro Una buena día. noche, Lice. Hasta luego.